Muchas gracias, buenas tardes a todos. Pues mi nombre es Isidro Padilla, como bien comenta Yanira. Soy Tech Lead en Landa, y de lo que yo me encargo justamente es pues de toda la parte de esta estrategia de impuestos para todos los consultores independientes que están en Landa. Y sí, fundé una empresa, fundé Account. Mi background, pues soy contador de profesión, tengo una especialidad en impuestos, una maestría en finanzas corporativas. Y pues básicamente lo que son las finanzas y los impuestos ha sido mi pasión desde que tengo 17 años y que empecé en el mundo de todo esto. Entonces, lo que vamos a tratar de abordar en la siguiente sesión es los puntos claves que existen en México para los consultores independientes. Es decir, de qué manera pueden tributar y de qué manera pueden eficientar su carga tributaria y simplificar todo su proceso contable. En México existen lo que son las personas físicas y lo que son las personas morales, ¿no? ¿Qué es una persona física? Pues es una persona regular como ustedes y como yo, es decir, una persona natural, pero se le conoce como persona física. Y la persona moral, pues es una entidad jurídica, es una empresa debidamente constituida bajo las normas mexicanas, que es la Ley General de Sociedades Mercantiles, y entonces los consultores independientes que como persona natural quieran tributar en México tienen dos opciones. Existe el régimen simplificado de confianza o el famoso RSICO, no sé si ustedes ya lo han escuchado, pero engloba, digamos, todas las actividades empresariales de una persona natural. ¿Qué puede ser? Pues puede ser como cualquier compraventa de artículos obviamente legales, el uso o goce de bienes inmuebles o inmuebles, esto es arrendamiento de casa-habitación o arrendamiento de vehículos, arrendamiento de cualquier cosa que sea legal, las actividades agrícolas, ganaderas y pesqueras, es decir, estos antes estaban en otro régimen, que era el de Agapes, hoy se encuentra en el régimen simplificado de confianza, y también las actividades profesionales, es decir, todo lo que nosotros hagamos como servicios profesionales se puede englobar dentro de este régimen. ¿Cuáles son los beneficios? Pues bueno, es que es por primera vez que este régimen engloba todas las actividades. Anteriormente estaban separadas y cada una tenía su régimen. Las otras actividades siguen existiendo. Lo único es que el que desapareció fue el de Agapes. Si quieres, vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Y entonces, en el régimen simplificado de confianza nace en este 2022 para las personas que se encuentren en este esquema. Digamos que el beneficio que da comparado con los esquemas anteriores es que la tasa es reducida en impuestos y va del 1 al 2.5%. Debido a que estas tasas son tan pequeñas de ISR, o sea, es lo que nunca antes se había visto en México, son tasas muy pequeñitas, este régimen para el impuesto sobre la renta no nos da opción para deducir impuestos. Es decir, si yo facturé 100,000 pesos, voy a pagar mi tasa que me toque, que para 100,000 pesos es el 2%, y solo pagaré 2,000 pesos. Realmente, ¿por qué no da derecho a deducciones? Porque realmente los 2,000 pesos ya es una tasa muy baja que si tú te vas al siguiente régimen, pues nadie lo paga. O sea, no hay quien pague esos 2,000 pesos. Por eso es que no nos da el derecho a las deducciones. Sí no lo da para el tema de IVA, cuando nosotros hacemos consultorías en territorio nacional, entonces el IVA de nuestros gastos sí podremos acreditarlo sobre el IVA de nuestros ingresos, ¿no? Esto obviamente considera solamente ingresos cobrados en el mes o en el ejercicio, es decir, vamos a pagar por las facturas que nosotros hicimos como facturas cobradas o los recibos de pago que nosotros emitimos. Podemos ir a la siguiente diapositiva. Ok. ¿Cuáles son los requisitos para pegarse a este régimen y que para el caso de los consultores independientes que facturan al extranjero es el que yo más recomiendo? ¿Por qué? Porque su tasa de IVA es al 0%. Entonces, digamos que si ustedes le facturan a alguien fuera de México, se considera una exportación de servicios, entonces eso no le estarían cobrando IVA. Entonces, todo lo que si tú le dices, oye, yo te cobro $5,000, esos $5,000 serían completamente de ingreso para ustedes, ¿no? Uno, es que los ingresos totales del ejercicio no sean mayores a 3.5 millones de pesos. Esto es incluidos todos los ingresos que ustedes tengan, ya sea intereses de inversiones, salarios y este famoso reciclo, ¿no? Digamos que 3.5 millones de pesos vienen siendo casi 300,000 pesos al año, son como 290,000 pesos.
Entonces, si ustedes al mes por salarios y por este concepto y por su actividad de freelance no reciben más de 200,000, 290,000 pesos al año, pueden perfectamente tributar aquí, ¿no? También es contar con la firma electrónica vigente, es decir, la e-firma tiene que estar vigente durante el periodo en el que estemos inscritos. Esto pues, es un trámite que se hace en el SAT y si ya la tenemos se puede ir renovando por internet. El tercer requisito es no ser socio o accionista de una persona moral, es una empresa que cuente con acta constitutiva en México. Es decir, no podemos ser socios, no podemos estar en reciclo si somos socios de una empresa en México. Es decir, si yo, por hacerle el paro a mi papá hace mucho tiempo, le dije que sí, que yo quería, que él hizo una empresa y me puso como socio y hoy en día yo quiero estar en el reciclo, no podría. ¿Por qué? Porque ya figuro en un acta constitutiva como un socio y para ojos del SAT, esto pues ya es como otro tipo de contribuyente, ¿no? Otro de los requisitos es encontrarse al corriente de todas las obligaciones fiscales. Es decir, que tenemos que presentar siempre las declaraciones mensuales y anuales para no caer en incumplimientos y entonces que el SAT no nos saque. El SAT nos puede sacar sin previo aviso si él se da cuenta que no cumplimos con alguno de estos requisitos, ¿no? Pasamos a la siguiente, por favor. Ese es el régimen simplificado de confianza, ¿no? Entonces, haciendo un resumen, es un régimen que permite ingresos hasta 3.5 millones de pesos al año, sumado por tus salarios, tus intereses y esta actividad profesional. Restricciones, tenemos que tener la e-firma activa, no tenemos que ser socio de una empresa y tenemos que estar declarando mensualmente todos nuestros impuestos. Es el régimen, digamos que el más sencillo y el que tiene las tasas más bajas. Pero si nosotros nos encontramos en uno de los supuestos en los cuales superamos los ingresos o ya somos socios de una empresa, está el de actividad empresarial y profesional. Los beneficios, pues bueno, el único beneficio actualmente que tenemos es que podemos deducir los gastos de nuestra actividad. Como, no sé si se acuerdan que en el régimen simplificado de confianza les dije que no podíamos efectuar deducciones porque la tasa ya era muy baja, pues en este régimen sí podemos hacer deducciones de todos los gastos que sean esenciales para la actividad que realizamos. Sin embargo, aquí las tasas están entre 1.92% y el 35%. Entonces, digamos que si ustedes son una persona que factura esos 200,000 pesos a un cliente, pero que solamente tiene deducciones de 50,000 pesos, deducciones significa gastos comprobados con factura y que son esenciales para la actividad, vamos a tener una utilidad de 150,000 pesos. Para la tasa de ISR del régimen de actividad empresarial y profesional, esa tasa ya está en el 30%. Entonces estaríamos pagando 45,000 pesos de impuestos versus los 7,000 pesos que vamos a pagar con el reciclo. Entonces ahí es donde está el beneficio, ¿no? Pero tenemos que cumplir con todos los requisitos. Digamos, aquí también todos nuestros gastos tienen que contar con una factura electrónica vigente y pagada con transferencia, cheque o tarjeta cuando sean mayores a 2,000 pesos. Si nuestros gastos son menores a 2,000 pesos, los podemos hacer en efectivo. Pero para que se considere deducible, si nuestros gastos son mayores a 2,000, tienen que ser pagados por medios electrónicos. ¿Esto para qué? Para que el SAT pueda tener toda la rastreabilidad y la otra persona a la que le estamos pagando también acumule el ingreso. ¿Qué otros gastos son deducibles aquí? Bueno, pues son deducibles los sueldos y salarios. Si ustedes tienen trabajadores y están inscritos en el IMSS, pues bueno, con su recibo de nómina y tendrán sus recibos de nómina, también podemos hacer deducible esos sueldos. Créditos incobrables o pérdidas por fuerza mayor. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, yo le di crédito a una empresa, no me pagó, ya pasaron 5 años, se metió el juicio y salió que no lo podía cobrar, pues bueno, eso también es deducible. Pérdidas por fuerza mayor, pues imagínense que pasó un huracán y se cayó y les echó a perder todas las computadoras o una inundación. Entonces, todo eso se considera un gasto deducible. Y los intereses pagados siempre y cuando contemos con una factura electrónica. Esto es, si nosotros pedimos un financiamiento a un banco, a una financiera o a cualquier persona que nos preste y nos cobre intereses, para que los podamos hacer deducibles debe existir una factura electrónica, ¿no? Nos vamos a la siguiente, por favor. Entonces, ahí viene lo que les decía, ahí viene la tasa de los impuestos de la actividad empresarial y profesional y como les comenté,
pues la tasa inicia en el 1.92% para las personas que tienen una utilidad entre el punto cero, que tienen una utilidad de 1 centavo a 8,952 pesos. Y así va aumentando, si se fijan, la tasa de impuestos de 1.92 hasta el 35% para personas que ganan más de 4,000, estos son anuales, tuvieron utilidades por más de 4,511 pesos. Si ustedes se fijan, pues bueno, comparado con el reciclo, realmente sí es una tasa, el reciclo lo que tiene de atractivo son esas tasas. El reciclo ahorita está vigente, por ahí se habla de que el siguiente año, con todo este cambio electoral y demás, puede haber una reforma fiscal, pero todavía está vigente. ¿Qué pasa si hubiera una reforma fiscal y el reciclo desapareciera? Bueno, como ustedes saben, también la ley no puede aplicarse de manera retroactiva si es negativo para alguien. Entonces, ¿qué significa? Que si hay una nueva ley y entonces podemos apegarnos al reciclo, mientras nos dé oportunidad, un plazo de la ley y luego nos podríamos cambiar. Pero si cambia la ley y nos queremos registrar posteriormente a este régimen, no va a ser posible. Por lo cual, si ustedes están interesados, creo que el momento sería hacerlo durante cualquier periodo de aquí a diciembre, en lo que se aprueba cualquier reforma fiscal que pudiera cambiar esta jugada, ¿no? Podemos pasar a la siguiente. Entonces, aquí tenemos las obligaciones de ambos regímenes, ¿no? Estas son obligaciones que los dos tenemos que cumplir. Lo que les decía es, tenemos que contar con la e-firma vigente. ¿Qué pasa si no contamos con la e-firma vigente? No vamos a poder facturar. Hoy en día, con la versión 4.0 de facturación electrónica, necesitamos ya sea la firma electrónica o un certificado de sello digital que se tramita con la firma electrónica para poder facturar. Entonces, si no contamos con la firma electrónica, no vamos a poder facturar bajo ninguna circunstancia. Entonces, es importante que esta firma se encuentre vigente y si no, pues que intenten actualizarla en el SAT o mediante internet por SAT ID. El buzón tributario lo tenemos que tener activado. ¿Alguien sabe de aquí qué es el buzón tributario? ¿Ha escuchado hablar de él? Si nos puedes, Charles, veo que estás sintiendo con la cabeza. Charles Antoine, si tú nos puedes platicar de qué va o qué concepto tienes del buzón tributario. Sí, ya, estaba buscando el mute. No, pues nada, es el correo finalmente con el SAT, donde puedes tener esa comunicación directamente, tener, recibir avisos y poder contestar también cualquier aclaración que necesitas hacer, y etcétera, etcétera. O sea, realmente es el correo del SAT, pues, contigo. Exacto. Es el medio, digamos, válido, hoy en día con la tecnología es el medio válido del SAT para enviarte cualquier comunicación, ya sea un requerimiento de obligaciones, una carta de invitación, también te mandan felicitaciones, muy pocas veces, pero te mandan felicitaciones porque has pagado bien tus impuestos, ¿no? Nunca me llegaron felicitaciones. Mande. Nunca me he llegado felicitaciones. Qué Sí, sí te llama de raro. repente como gracias por cumplir con tu declaración, una cosa así. Ajá, Ah, bueno, sí, sí. ajá, Bueno, pero como persona física, la verdad es que no recibes ese tipo de avisos, ¿sí? ajá. Como empresa, como moral, sí, pero como física, no, nunca me llega nada. Exacto, solamente es como para decirte como, yo siempre digo que el SAT hoy en día está peor que los del banco, te cobra desde mucho antes, te va a decir, se van a vencer tus obligaciones y te está mandando por el buzón tributario muchos recordatorios. Este, entonces, eso es el buzón tributario, es un medio de contacto con el SAT, en el portal del SAT, en donde te notifican o te envían comunicados. Para ellos debes tener tu firma electrónica, te van a pedir un correo electrónico y un teléfono, el cual vas a tener que validar. Y entonces ahí, digamos que cualquier comunicado que nos llegue, tenemos 3 días para abrirlos y si no, se considera que nos notificaron. Entonces es Y súper. aparte, presión, ¿no? Te hace sudar siempre que llega la Siempre que llega notificación. algo vas a decir, a ver de qué es, ¿no? Ajá. Entonces, es una especie, yo siempre le digo, es una especie como de terrorismo fiscal, Sí, totalmente. No, ajá. es acostumbrarse a eso. Y sí, al principio es un poco. No, es traumático. Yo o sea, llega algo y sí estoy como que ahora qué, ¿no? Así como la Sí, meme de la exacto. presidenta electa que ya ahora qué, así, tal cual. Entonces, Eh, y a veces solamente es justamente como se te va a vencer la declaración. Y esto básicamente es el mail. Entonces sí te hacen sudar, tienes que acostumbrarte a que vas a recibir ese tipo de comunicaciones del SAT, pero bueno, es la estrategia que les ha servido para recaudar más que nunca en toda la historia de México, ¿no? Y después tenemos que también tener actualizado nuestro domicilio fiscal. ¿Esto qué significa? Yo siempre digo que el SAT es nuestra relación más tóxica.
la relación más tóxica que podamos tener. Al SAT le tenemos que decir cuánto ganamos, dónde vivimos, si nos cambiamos, por qué nos cambiamos, si cancelamos una factura, por qué la cancelamos. Entonces es quien te va a pedir más cuentas de todo el mundo, ¿no? Entonces, pero sí, es una obligación mantener actualizado todo el domicilio y todas las situaciones ante el SAT. ¿Por qué? Porque esto nos va a ayudar justamente a evitarnos problemas de tener, de repente pasa con personas que se dieron de alta, ya no están haciendo la actividad, nunca se dieron de baja y sin embargo sí siguen acumulando declaraciones pendientes que hay que cumplir, ¿no? Por eso digo, siempre es importante hacer todo eso. ¿Qué pasa si no actualizamos el domicilio fiscal? Pues bueno, así como está el buzón tributario donde el SAT nos puede mandar notificaciones, también puede ir a nuestro domicilio a enviarnos, a entregarnos una notificación. Si nosotros no vivimos en ese domicilio, caemos en Y el sí, supuesto de no localizado. Sí, adelante, Charles. como persona física, ¿te puede llegar justamente, como dices, esas visitas? A todos nos pueden llegar. Es poco probable porque utilizan mucho el buzón tributario, pero recordemos que hay tres instancias en las que nos pueden requerir impuestos. Uno es la municipalidad o la alcaldía, y esa tiene nuestro domicilio fiscal. Otra es el gobierno del estado o de la Ciudad de México, y eso también tiene nuestro domicilio fiscal. Y la federación, ¿no? Que es el SAT. Entonces, cualquiera de estas tres, el domicilio fiscal es el mismo ante las tres. Entonces, cualquiera de las tres puede también enviar una notificación al SAT de que no nos localizó, ¿no? Entonces, es súper importante mantener este domicilio actualizado porque si nos llegan a visitar y no estamos, caemos el riesgo de que nos ponga como no localizado y entonces nos cancelen la firma electrónica o el sello digital, que es con lo que podemos facturar, ¿no? No, no, Y es terrible. A mí me tocó con bueno, ya siendo socio de empresa y como persona moral, sí estuvo nefasto. Y nada más fue por una visita. sí, Y y todo, entonces, ¿qué y todo pasa? eso, cayó una visita anual, eso fue en Monterrey, Ujú. y nos tardamos 6 meses en regularizarlo. Sí, te paran la Tuvo, operación y ya no puedes trabajar porque no puedes facturar, no puedes cobrar, no puedes hacer nada. y nada más por una visita, porque todo lo demás estaba en orden. O Sí, sea, exacto. Entonces es entonces súper sí, importante que mantengamos esos datos actualizados. Otro de los requisitos, pues bueno, como siempre, es presentar las declaraciones mensuales. Esto nos va a ayudar a prevenir multas, o sea, accesorios se llaman recargos y actualizaciones. El recargo es una tasa por pagar tarde y la actualización es aplicar la inflación al impuesto que no pagamos. Yo he tenido casos de clientes que llegan y en 2 años no pagaron impuestos y de lo que debían de pagar se les duplica la cantidad por pagar. Y ahí no podemos hacer nada. No hay, el SAT no tiene condonaciones de multas, ni recargos, ni nada. Le tienes que pagar todo lo que le debes. Entonces, y luego presentar la declaración anual, ¿no? La declaración anual para personas físicas se presenta durante el mes de abril para todos los regímenes, sueldos y salarios, actividad empresarial, régimen simplificado de confianza, etcétera, ¿no? Tenemos también la declaración de emitir las facturas electrónicas por los ingresos, incluso si estos vienen del extranjero. Mucha gente dice, ay, pues es que a mí me pagó mi cliente y él es de Estados Unidos y pues no tengo que hacer la factura. No, sí hay que hacer la factura. ¿Por qué? Porque en la factura establecemos ahí el RFC del extranjero, ponemos su tax ID de impuestos como los datos de nuestro cliente y es la manera en que el SAT precisamente valida que nuestros ingresos vinieron de fuera junto con su transferencia electrónica y entonces ahí sí es donde digamos que ya nos podemos amparar que esa factura sí tiene una tasa cero de IVA al venir del extranjero, ¿no? Y llevar una contabilidad simplificada que no es más que un control de los ingresos y los gastos deducibles para determinar cuál utilidad tuvimos, ¿no? Nos vamos a la siguiente. Y bueno, decirles que en Landa Services, pues nosotros contamos con asesoría para los miembros de Landa. La primer consultoría es totalmente gratis y tenemos un plan de suscripción mensual en donde les ayudamos a resolver sus dudas, presentar sus declaraciones y realizar cualquier trámite del SAT. Es decir, ustedes nos dicen lo que quieren hacer en el SAT, si se quieren cambiar de régimen, si quieren cambiar el domicilio, etcétera. Nosotros hacemos todos esos trámites, les mandamos los acuses y nos encargamos de que cumplan en tiempo y forma con todas sus declaraciones. Entonces, hasta aquí, ¿alguien tiene dudas respecto a la información que les compartí? ¿O algo más que quieran sumar también con toda confianza? Hola Isidro, yo tengo un par de dudas. La primera relacionada a los gastos que son deducibles en el segundo régimen. ¿Sí? La otra relacionada al régimen de asalariados, donde uno puede dar servicios como asimilado. ¿Puedes hablar un poco de eso? Sí. Mira, los gastos deducibles que son, yo siempre digo, son los gastos esenciales para nuestra actividad.
pero el otro día di una charla y también decía, nadie conoce nuestra actividad mejor que nosotros, ¿no? Entonces nosotros somos los que vamos a justificar por qué es indispensable o no el gasto. Entonces, digamos, yo tuve una capacitación y fui a Puerto Vallarta porque allá fue un congreso de contadores, ¿no? Y fui, me tomé unos días más de vacaciones. Eso podría ser completamente deducible porque es necesario que yo me mantenga actualizado para eso, ¿no? ¿Qué otras cosas tenemos que hacer? O sea, todos esos gastos de viaje son deducibles. Si yo compro una computadora o un celular para prestar mis servicios, también es deducible. Si yo alquilo un espacio en un coworking, todo esto también es deducible, ¿no? La cuota de suscripción que yo pago al internet, si yo pago una suscripción a Notion, una suscripción, el pago del contador, todo este tipo de gastos son deducibles. Quien le va a decir a la autoridad por qué es indispensable somos nosotros. Entonces, digamos que todos los gastos que nosotros queramos hacer deducibles o que consideremos que sean deducibles, tenemos que pensar de qué manera vamos a justificar que es indispensable. ¿Qué puede ser? Imagínate también, yo compré unos regalos para Navidad para mis clientes, pues también son deducibles, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque compré los regalos. Pero si tú me dices, oye, es que yo no tengo una oficina, ¿no? Tengo un coworking y ahí tengo el contrato y lo hago deducible, pero luego quiero meter material de limpieza como deducible, ahí se contrapone. ¿Me explico? Porque ¿cómo le digo al SAT que renté un coworking que me incluye todo, ¿no? Y aparte le quiero meter los artículos de limpieza. Me va a decir, alguno de estos dos no es indispensable porque uno de los dos no es real. O trabajas desde tu casa y tú limpias tu oficina o tienes el coworking porque no se juntan, ¿no? Entonces, estos son el tipo de cosas que tenemos que pensar cuando nosotros queremos hacer un gasto deducible. En el caso de los sueldos y asimilados a salarios, digamos, cuando tú estás como régimen de sueldos, el de asimilados a salarios es exactamente lo mismo. Tú puedes prestar un servicio de freelance con el régimen de asimilados a salarios. Lo único que va a pasar es que sí tiene que haber un contrato o una carta firmada donde tú le dices a quien te contrató que quieres que te contrate bajo el régimen de asimilados a salarios y que él te haga las retenciones correspondientes, ¿no? Simplemente que ahí, igual, el impuesto va desde el 1.92 hasta el 35%, igual que en actividad empresarial y profesional. ¿Cuál es la ventaja de ponerte en el régimen de asimilados a salarios? Pues es que tú no emites la factura y quien está obligado a hacerte el recibo, pues es tu contratista, quien te está contratando, ¿no? Entonces, ahí digamos que, pero sí, digamos que por no hacer una factura, sí puede ser que te retengan más impuestos. ¿Qué beneficio también tiene el reciclo? Es que este reciclo no se junta con los salarios. Reciclo presenta una declaración totalmente independiente. Entonces, mientras tú puedes ganar 2 millones de pesos en el reciclo y pagar nada más 20,000 pesos o 40,000 pesos, porque esa es la tasa de impuestos, si tú lo haces mediante asimilados a salarios, esos 2 millones se te van a sumar a tus ingresos por salarios y probablemente vas a pagar el 35%. Entonces, ese es el beneficio que tiene también el reciclo, que no se junta con ningún otro régimen y paga impuestos de manera separada, ¿no? Había entendido que en Reciclo habías dicho que era el ingreso total anual hasta 3.5 millones, incluidos los salarios. ¿Mande? No era incluido los salarios, entonces. Sí, incluidos los salarios, sí. O sea, el SAT te los junta a tema de que permanezcas en el régimen, pero solo para eso, no para declararlos. O sea, pero vale decir que si yo ya tengo como asalariada más de 3.5, no sería viable para mí el reciclo. No, así es, no podrías tributar ahí. ¿No? Tendrías que irte a actividad empresarial y profesional o al de asimilados a salario, donde ya ellos te timbran el recibo, que es exactamente lo mismo que actividad empresarial. Nada más que asimilados a salarios no puede hacer deducciones más que las deducciones personales. Las típicas, ¿no? Gastos médicos y qué sé yo. Exactamente, gastos médicos, intereses de crédito hipotecario, ¿qué otra cosa? Lentes, psicólogo, todas estas cosas, ¿no? Pero no podrías deducir el internet, el teléfono, todo esto, ¿no? Que con el de actividad empresarial y profesional sí, lo único es que tendrías que presentar una declaración aparte, ¿no? Oye, una última duda, ¿en asimilados tengo que presentar declaraciones mensuales o es solo el anual? No, solo el anual y ahí se va a sumar ya ahí se va a sumar ya los ingresos de salario. De hecho, el régimen se llama régimen de sueldos y salarios y asimilados. Es uno solo, es el mismo. Ajá. La única diferencia es que sueldos y salarios te dan seguro social y en el de asimilados a salarios no.
Ok, pero yo no pierdo, o sea, digamos que yo dejé de ser asalariada, ¿sí? Y ahora estoy usando el asimilado. No se pierde mi régimen por no estar asalariada, ¿correcto? O sea, yo puedo... No, porque es el mismo, es el mismito. Entendido, muchas gracias. No, ¿de qué? ¿Alguien más con alguna otra duda? Voy a aprovechar para pasar una cortita encuesta mientras van pensando en sus preguntas. Denme aquí unos segundos. Vale, me parece que ahí la ven. ¿La encuesta? No. Sí. ¿Sí? Yo no. Sí, salió, a mí me salió así como hay una encuesta abierta. Es en el chat, Antoine. Sí, pero no la veo. Ahí está. Ya, listo. Isidro, yo tengo una pregunta. Muchas gracias por toda la información. Yo ya estoy como reciclo porque estoy trabajando con una empresa extranjera. Mi duda es que yo en la empresa en la que estaba anteriormente tengo la parte de stock options. Entonces, todavía no las tengo, pero entiendo que esto caería como acciones. Lo que entendí no es compatible estar en reciclo y el tema de acciones. Sí, aquí lo que tendrías que ver es si esas stock options son de una empresa mexicana o son de la de Estados Unidos. Usualmente lo que sucede es que les dan las stocks de Estados Unidos o de donde tienen su matriz, la que baja el capital, ¿no? No de la filial de México, porque justo la filial de México pues no va a tener utilidades, no es la que baja el capital, ni nada, ¿no? Ni la que se va a bolsa, usualmente. Okay. Entonces, si es en el extranjero, puedes seguir en reciclo, pero mientras tú no ejerzas tus stocks y no estés en un acta constitutiva, puedes seguir figurando completamente en el reciclo, sin mayor problema. Buenísimo. Y si estuviera en una sociedad, justo quiero invertir como en una sociedad de una escuela chiquita y así, aunque no tenga dividendos, ¿no podría estar dentro del acta constitutiva como accionaria? No deberías estar dentro del acta constitutiva. Los únicos que pueden estar dentro del acta constitutiva son miembros de ACES, ¿no? Okay. Que son asociaciones civiles, y que estas no repartan remanentes. Los remanentes usualmente es como se pagan los sueldos en las ACES, ¿no? O sea, como son no lucrativas, entonces esas reparten remanentes como a las personas que trabajan ahí. Pero si esas personas no reciben remanentes y tú eres miembro de una AC, es la única manera en que puedes figurar en un acta constitutiva. Si tú estás en otra acta constitutiva y recibas o no dividendos, no puedes. No puedo recibir. Ok, va. Muchísimas gracias, qué amable. No, de que es un placer. Y ojo, porque a veces el SAT sí te deja hacer el trámite porque no te cacha, o sea, no te cacha de inicio, ¿no? Y te deja cambiarte. Pero en un tema de cualquier revisión, sí te puede decir, oye, pues de estos 5 años atrás que estuviste ahí, ya me di cuenta que sí era socio. Entonces, pues te vas a tener que corregir todas tus declaraciones de los últimos 5 años y vas a tener que pagar lo que me... Y sí pasa, ¿eh? Yo sí tuve un cliente que eso pasó, porque me dijo, no, si tú dame de alta. Le dije, es que no puedes. No importa. Cuando me cachen, pues ya pago. Y tuvo que pagar. El problema es que pagas ya con accesorios, pagas con lo mismo, pagas recargos, actualizaciones y tal, ¿no? De lo que dejaste de pagar. O sea, ¿sería como el 30 y tantos % o como...? Pues depende de la tasa en la que tú te encuentras, desde el 1.92 hasta el 35, ¿no? Y es como retroactivo de todos. Retroactivo de todo lo que dejaste de pagar. Ok, va, gracias. No, ¿de qué? Entonces no sé si haya más dudas. Bueno, de cualquier manera, los canales están ahí abiertos. Hay un enlace que también donde ustedes pueden agendar su consultoría, pueden preguntarlo con todo el gusto a Landa y nos podemos agendar para poder hablar y clarificar más dudas que tengan sobre el tema. Súper, igual todo quedó grabado, lo voy a compartir ahí en los canales de Slack por si lo quieren volver a revisar. Y como dijo Isidro, felices de poder apoyarlos un poquito más con las dudas que tengan y él también va a darles ahí con mucho gusto su tiempo. Así que nada, cualquier duda que tengan luego también la pueden pasar a Isidro, lo encuentran en Slack también. Así es, ahí estamos, ¿vale? Bueno, pues quedo pendiente, les mando un abrazo, que tengan muy buen día. Muchísimas Cuídense mucho. Bye. Chao.